Dicen hay que estar con la camiseta o la... Bueno, mis queridos estudiantes, el día de hoy vamos a empezar con la clase, ¿no? Clasificación de los reinos, sí, o de los seres vivos en reinos y dominios. ¿Estamos? Clasificación de los seres vivos en reinos y dominios. Bueno, para empezar en este caso, ¿no? ¿Cómo nos ha ayudado la clasificación? La clasificación nos ha ayudado para poder y ya dar a conocer tanto a qué especie pertenecen, tanto plantas, animales, microorganismos, sí, desde los animales más simples a los animales más complejos nos ha ayudado, ¿no? Estamos. Y el día de hoy vamos a empezar con la clase, ¿no? Clasificación de los seres vivos, sí, en este caso en reinos y dominios. Empezamos, ¿no? Clasificación de los seres vivos en reinos y dominios. Sí, empezamos. Básicamente ya se ha hablado de una clasificación desde la época griega, ¿no? Desde la antigüedad. Aristóteles, con este filósofo griego, empezamos. Ella introdujo el sistema jerárquico de lo que es la clasificación, ¿sí? De plantas y animales. ¿Cómo clasificó Aristóteles? Básicamente viendo, sí, las características de los animales. En voladores terrestres, ¿estamos? Sí, voladores terrestres, plantas básicamente como se podía observar a su alrededor. Desde ahí podemos hablar desde una clasificación jerárquica, ¿ya? Después tenemos a Linneo, sí, él fue el fundador de la taxonomía moderna, sí, fue el fundador, es lo que hoy conocemos también como la clasificación taxonómica, empezó por Linneo, lo que hoy conocemos del sistema binomial, en este caso, que está compuesto por género y especie, ¿no? También lo que es el nombre científico. Es como decir, yo les puedo estar dando a conocer el nombre científico, eh, puede ser de alguna planta, ¿no? De la manzanilla, Matriarcaria ricútica. Estamos, eso ya nos dio a conocer Linneo. Sí, y Linneo clasificó en dos reinos, animal y vegetal. Estamos. Luego de eso tenemos a Ernest Haeckel, sí, que propone un nuevo reino, en este caso, ¿no? Sí, esto se dio gracias a la invención del microscopio, el reino protista, el reino de los protozoarios. Luego continuamos con Copeland, que reconoció a las bacterias ya como reino. En este caso, ya teníamos ya 4 reinos ya establecidos hasta esa época, ¿no? Estamos. Tenemos a Whittaker y Margulis, ¿sí? Ellos ya propusieron los 5 reinos que ya hemos conocido o que conocemos. El reino Monera, sí, que corresponde a las bacterias. El reino protista, que tenemos los mohos, los protozoarios y las algas. Tenemos el reino fungi o también reino micota, que encontramos los hongos, el reino plantae de las plantas y el reino animalie de los animales. ¿Sí? Y por último, tenemos a Woz. ¿Qué nos da a conocer Woz en este caso, no? Él descubre ya las diferencias entre grupo de bacterias. Estamos y propone 3 linajes. ¿Cuáles son estos 3 linajes, no? O ya da a conocer los 3 dominios evolutivos. Sí, los 3 dominios. En este caso tenemos el linaje de bacteria, las arqueas, sí, estamos, las arqueas, y también tenemos las eucaria. Entonces, ya vos da a conocer, gracias al estudio, sí, o la diferencia entre los dos grupos de bacterias, ya clasificó en 3 dominios, lo que es el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. ¿Estamos? El dominio bacteria y arquea, sí, corresponde en este caso a los organismos procariontes o procariotas. El dominio eucaria corresponde a los organismos eucariotas. Con esta clasificación, sí, de los dominios, sí, se dio la clasificación de los 6 reinos que hoy conocemos. ¿Estamos? Tenemos en este caso reino bacteria, reino arquea, reino protista, reino plantae, reino fungi y reino animalia. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el dominio bacteria. ¿Cuál es la diferencia con el arquea, no? Porque corresponden a células procariotas. Sí, pero ¿cuál es lo que se puede decir? ¿En qué se diferencian, no? El dominio bacteria, células de tipo procariota,
con membrana lipídica. Tienen la presencia dentro de la membrana de una proteína conocida como mureína o el peptidoglucano. Sí, se encuentran las cianobacterias, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Dominio arquea. Son células de tipo procariota, sí, sin membrana lipídica o sin la presencia de esa proteína, sí, de mureína o peptidoglucano. Eso es lo que se diferencia tanto el dominio bacteria como el dominio arquea. Sí, se encuentran las metanobacterias o unas bacterias, se puede decir que un poquito menos desarrolladas, ¿no? ¿Cuál es también la otra diferencia, no? El dominio bacteria, sí, y el dominio eucaria también cuentan, en este caso, ¿no? Cuentan, sí, con células o con... Cuentan, en este caso, ¿no? Con esta proteína, ¿no? Sí, que es la mureína o el peptidoglucano. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos dentro de una de las características o en qué se diferencia el dominio bacteria y el dominio arquea. Ya, ahí tenemos, ¿no? Un cuadrito, ¿no? Dentro de la clasificación de los tres dominios, ¿no? Entonces tenemos el dominio bacteria, sí, bacterias en este caso con presencia dentro de su membrana de esta proteína, el dominio arquea, que no tiene, sí, la presencia de esa proteína conocida como la mureína o el peptidoglucano, y el dominio eucaria, ¿no? En este caso, que van a estar correspondiendo los siguientes reinos, lo que es los protozoarios, los hongos, las plantas y animales. Reino bacteria. Vamos viendo lo que es el reino bacteria. Reino bacteria. Sí, reino bacteria. Va a estar correspondiendo a todas las bacterias. Son células de vida libre, ¿no? Ya saben, como por el tipo de células son procariotas. En este caso, ¿qué quiere decir la palabra procariota? Que no tiene un núcleo definido. ¿Sí? Y en pocos casos son multicelulares. En algunas bacterias van a ser multicelulares, ¿no? En este caso, cuando se dan la aglomeración, puede ser los estreptococos, como tenemos aquí en la imagen, ¿no? ¿Sí? Su pared es de peptidoglicano o el peptidoglucano que le estaba hablando, ¿no? La presencia de esta proteína, ¿no? Ese es el reino más abundante y sin organismos heterótrofos aerobios. En este caso, ¿no? No son organismos heterótrofos. En este caso son organismos autótrofos que necesitan, sí, alimentarse o se alimentan realizando la fotosíntesis. Reino arquea. Sí, incluye a los organismos procariotas, ¿no? Sí, se diferencia de las bacterias por no tener en su pared celular el peptidoglicano o peptidoglucano o las glicoproteínas, ¿sí? Son organismos que se caracterizan por vivir en ambientes muy extremos. Esa también puede ser otra diferencia también que podemos hablar dentro del reino arquea, ¿no? Sí, del reino arquea. Que ellos viven en ambientes muy extremos. Pueden vivir bajo temperaturas muy bajas, bajo los 0 grados centígrados, y pueden vivir a temperaturas muy altas, más de los 100 grados centígrados. Esa es otra diferencia, ¿no? En algunas bacterias, sí, del dominio bacteria, no viven en esas condiciones. Reino protista, ¿sí? Son organismos que en su mayoría son células eucariotas simples, ¿sí? O sea que ya dentro del reino protista ya empezamos, ¿sí? Con células que tienen un núcleo definido, pero en este caso son simples, ¿no? De aquí van a derivarse, ¿sí? El resto de organismos eucariotas, por los cuales se denomina como grupo basal, o el grupo que va a empezar, el grupo que va a dar inicio al resto de organismos eucariotas. En este reino vamos a encontrar los que son los protozoarios, las algas y los mohos. En este caso, ¿no? Protozoarios, algas y mohos. Ahí tenemos algunas imágenes como de la eulena, sí que se puede observar cuando se realiza, en este caso, dentro del laboratorio, observación de microorganismos en agua de charca. Reino fungi. Este grupo abarca todos los hongos, levaduras, mohos,
Estos organismos consiguen su alimento a través de la absorción de materia orgánica en descomposición. Sí, ahí tenemos, ¿no? En este caso, hongos, imagen, levaduras, sí, y los mohos. Estamos, los mohos. En este caso también, los mohos se puede observar, en este caso, bajo el microscopio. Sí, como podemos ver aquí. Ese es un hongo, sí, o un moho observado a través del microscopio. Reino Plantae, ¿sí? Son todos los organismos pluricelulares fotosintéticos, ¿sí? En este caso, que realizan fotosíntesis, ¿sí? No importa si son plantas con flor o sin flor, ¿sí? Pertenecen al reino Plantae. Aquí tenemos plantas sin flor, lo que son las angiospermas y las gimnospermas. Esa es la clasificación, ¿no? ¿En qué se diferencian con los hongos? ¿Sí? Que realizan la fotosíntesis. ¿Estamos? Sí, realizan la fotosíntesis. Eso es lo que se va a diferenciar, porque algunas veces también se habló que los hongos también pertenecen al reino de las plantas, pero no es así, ¿no? Sí, estamos porque los hongos no realizan fotosíntesis, no son organismos fotosintéticos. ¿Ya? Y ustedes saben que las plantas son los organismos muy importantes para nuestra vida, ¿no? Son los que transforman el dióxido de carbono, transforman el dióxido de carbono en oxígeno para nosotros poder asimilarlo. Por último, tenemos el reino Animalia. ¿Sí? Son organismos eucariontes heterótrofos, aerobios, multicelulares, que se pueden mover por contracciones musculares. Tienen un sistema nervioso funcional y cuentan con colágeno. Incluyen los vertebrados e invertebrados, ¿no? Entonces, ahí también nos encontramos nosotros, ¿sí? Las personas. Sí, ahí también encontramos nosotros las personas. Eso es del reino Animalia. Sí, dentro del reino Animalia también invertebrados, ¿no? Que se da la presencia de una columna vertebral, invertebrados que no se da la presencia de la columna vertebral, eso es lo que se clasifica. Cuentan con colágeno, en este caso ustedes saben que el colágeno es una proteína, ¿no? Que sirve bastante para el crecimiento de los huesos, para el endurecimiento de los huesos. Estamos en el sistema nervioso funcional, que tenemos, en este caso, que cuenta con el cerebro, ¿no? Con la parte principal, con las neuronas también, ¿no? Dentro de las células. Sí, y es la parte principal, en este caso, de los seres vivos o del ser humano. Bueno, eso es todo, mis queridos estudiantes. Por favor, preguntas de la clase. Preguntas de la clase. Ahora sí, les escucho. Cualquier pregunta que ustedes puedan hacerme, estoy dispuesto a responder. ¿Ya? Vamos, en este caso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes de la clase? Espero que lo hice lo más resumido posible y lo más entendible para que ustedes puedan entender lo que es la clase, ¿no? ¿Alguna pregunta, mis queridos estudiantes? Yo no tengo ninguna pregunta, sí lo entendí. Ya, cualquiera, Micaela, Dayana, Diego, cualquiera, alguna pregunta, jóvenes, entonces, ¿está entendido? Si ustedes no hacen preguntas, hago yo, entonces, ¿ya? ¿Estamos? No, no haga preguntas. Entonces, jóvenes, ¿está entendido lo que es la clase de hoy? Clasificación de los seres vivos en reinos y dominios. Estamos, verán que eso también ustedes ya revisaron, ¿no? Ahorita yo estoy complementando. Sí, estoy complementando la clase, nada más. ¿Alguna pregunta, mis queridos estudiantes? No, licenciado, está entendido. Todo está entendido, entonces, jóvenes, entonces. Es que bueno, es un repaso de lo que nos han dado. Sí, eso, no, claro, es el tema que nos tocaba revisar, ¿no? Sí, eso también hemos visto desde la escuelita, básicamente. Yo también le traté de resumir a lo más entendible posible. ¿Estamos? Sí, eso fue entonces. Entonces, mis queridos estudiantes, si está todo claro, por favor, realizarán la actividad, ¿no? Lo que se les envió. Sí.